Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar revisión al tema de anemias. La anemia se define como la disminución del hematocrito, la concentración de hemoglobina y el conteo de eritrocitos. Por su lado, el hematocrito se define como el volumen de eritrocitos presentes en la sangre y se expresa en la unidad internacional que es litro por litro. Esta determinación del hematocrito utilizando la técnica del microhematocrito tiene un porcentaje de error muy bajo. En el caso de la hemoglobina, la mayoría de equipos que la detectan utilizan la técnica de la cianomethemoglobina. La unidad de expresión es en gramos sobre litro, como cualquier proteína, y generalmente representa 1/3 del valor del hematocrito. Y los eritrocitos, pues son las células rojas presentes en la sangre, y esto los podemos contar ya sea en un equipo automatizado o de manera manual, viéndolos directamente al microscopio. Ahora bien, ¿qué signos clínicos va a tener un animal que tiene anemia? Pues van a ser todos aquellos referentes a la disminución en el transporte de oxígeno, que es una de las funciones principales de los eritrocitos. Por lo tanto, usualmente son animales que presentan mucosas pálidas, que están débiles, que ya no quieren hacer ejercicio. Al examen físico pueden presentar taquicardia o polisnea, pueden estar deprimidos, etc. Ahora bien, es importante que yo les mencione que cuando nosotros encontramos anemia en un resultado de laboratorio, no significa que ya tengamos el diagnóstico. Más bien, nosotros tenemos que buscar cuál es la posible causa que desencadenó esa anemia. Existen varias clasificaciones que están basadas generalmente en poder identificar la causa. Estas clasificaciones las vamos a ver a continuación, son referentes al mecanismo fisiopatológico, a la respuesta medular, a índices eritrocitarios, a la severidad y a la etiología de la anemia. Vamos a comenzar con los mecanismos fisiopatológicos. Son 3 y son los principales, que sería la disminución en la producción, la destrucción de los eritrocitos y pérdidas. Como ustedes recordarán, la eritropoiesis se lleva a cabo en la médula ósea, y por lo tanto una falla en esta médula ósea pues puede provocar disminución en la producción de estas células. Sin embargo, les pongo aquí cuáles son las principales causas que se asocian a disminución en la producción. Una de ellas sería inflamación crónica. Esto sucede o lo observamos con mayor frecuencia en perros y gatos, aunque también puede observarse en otras especies. Insuficiencia renal crónica, ustedes recordarán que un estado hipóxico va a estimular al riñón para la producción de eritropoyetina y obviamente la producción de eritrocitos. Cuando un animal no está funcionando su riñón, pues puede haber disminución en la producción. Y otra causa serían las endocrinopatías. Ustedes recordarán que algunas hormonas, principalmente esteroides u hormonas tiroideas, participan también en la producción de eritrocitos. Por lo tanto, una falla en estas hormonas pues puede tener un efecto directo también sobre la producción de estas células. El siguiente mecanismo sería la destrucción. Generalmente se asocia a procesos inmunomediados en donde el organismo reconoce a los eritrocitos como ajenos y obviamente los destruye. Otra causa de destrucción serían agentes infecciosos, en donde pues estos agentes pueden salir del eritrocito y destruirlo. Algunos ejemplos de estos serían hemoparásitos. Y otra causa sería daño oxidativo, en donde puede haber precipitación de la hemoglobina, por lo tanto volverse más frágiles esos eritrocitos y ser identificados y destruidos fácilmente por el sistema mononuclear fagocítico. La tercera causa serían las pérdidas, y bueno, este mecanismo estaría relacionado a cualquier proceso hemorrágico, ¿no? Ya sea en una cirugía, después de un traumatismo o parásitos, sobre todo parásitos hematófagos, sobre todo en animales pequeños, aunque también puede ser ectoparásitos como piojos o garrapatas. Otra causa por la que podemos perder suficiente sangre sería alteraciones en la hemostasia, y otras pues podrían ser neoplasias. Dentro de estas, las neoplasias vasculares como el hemangiosarcoma a veces pueden reventarse y provocar hemorragias importantes.
En la anemia, de acuerdo a la respuesta medular, pues se clasifica de dos tipos, las regenerativas y las no regenerativas. En el caso de las primeras, nos referimos principalmente a que hay una respuesta por parte de la médula ósea de manera adecuada. ¿Y cuál va a ser esa respuesta? Pues un incremento en la producción de eritrocitos, mientras que las no regenerativas, pues no va a haber una adecuada respuesta. Ahora bien, respecto a las anemias regenerativas, generalmente tenemos dos causas principales. Una es que haya hemorragias o pérdidas y la otra es que haya hemólisis. Ya les mencioné algunas de las principales causas de hemorragia, aquí hay algunas otras. Y en el caso de hemólisis, pues les decía yo que podría ser de tipo inmunomediada o por algunos otros factores, ¿no? Infecciosos o propios del eritrocito. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a identificar en el laboratorio que se trata de una anemia de tipo regenerativa? Pues cuando encontremos los principales signos de regeneración. Y estos son sumamente importantes que ustedes se los sepan y los recuerden. El primero que vamos a mencionar es la reticulocitosis, que es el incremento en el número de reticulocitos en circulación. Ustedes, si recuerdan los estadios de maduración de un eritrocito, el reticulocito es la fase inmadura. De estos reticulocitos tenemos dos tipos, los agregados y los punteados. Más adelante les voy a hacer énfasis en cada uno de estos reticulocitos. También anisocitosis, que ustedes recordarán es la diferencia en el tamaño de los eritrocitos, la policromasia, que es la diferencia en la coloración. Puede haber presencia de eritrocitos nucleados, principalmente metarubricitos, pero también podríamos llegar a encontrar rubricitos. Otro signo de regeneración es la presencia de remanentes nucleares o los cuerpos de Howell-Joly, que hay que recordar que en gatos y caballos estas estructuras se encuentran en animales sanos, aunque su número puede incrementar en animales anémicos. Y otro signo de regeneración mucho más específico de rumiantes sería el puntilleo basofílico o puntilleo basófilo. En el caso de los reticulocitos, estos son eritrocitos no nucleados, pero sí inmaduros. Y el colorante lo que va a buscar es teñir el complejo que se forma de proteína con ARN para poner de manifiesto estas células. ¿Qué tipo de colorante podemos utilizar? El nuevo azul de metileno o azul de cresil brillante. Y generalmente estos reticulocitos salen a circulación y en un día están completamente maduros. En el caso de los gatos, les mencionaba yo hace dos diapositivas que había dos tipos de reticulocitos, los agregados y los punteados. En el caso de los gatos en particular, los únicos reticulocitos que vamos a tomar en cuenta son los agregados, porque estos representan menos del 5% de estas células y estos únicamente están en circulación de 1 a 3 días. Posteriormente maduran a reticulocitos punteados, los cuales pueden estar en circulación hasta 21 días. Y si yo lo que quiero es reconocer células que me digan si la médula ósea está produciendo más células o no, pues definitivamente los punteados no me van a servir para ese efecto. Entonces, en el caso de los gatos, repito, únicamente vamos a contabilizar los reticulocitos agregados. Aquí les pongo que en equinos es raro y básicamente esto sucede porque los equinos no envían células inmaduras a circulación, sino hasta que están completamente maduros en médula ósea es que pueden salir. Sí se puede hacer un conteo de reticulocitos en un caballo, siempre y cuando sea en un frotis de médula ósea y no en uno de sangre periférica. Ahora bien, en el caso de las anemias regenerativas, no es que de plano no pueda haber anisocitosis o no pueda haber policromasia o algunos de los signos clínicos algunos de los signos de regeneración que ya les mencioné. Más bien es que esos signos no son lo suficientemente necesarios para decir que la médula ósea está respondiendo de manera adecuada. ¿Y cuáles son las posibles causas de esto? Bueno, el primero sería el tiempo de evolución. Si ustedes recordarán, un eritrocito en un animal sano tarda de 5 a 7 días en producirse.
Cuando hay una demanda, pues la médula ósea puede acelerar ese proceso. Sin embargo, vamos a ver una mayor producción alrededor de los 5 días. Entonces, si yo, por más que el mecanismo por el cual haya anemia haya sido una hemorragia o un proceso hemolítico donde sé que va a haber una respuesta por parte de la médula ósea, pero si yo lo tomo a las 24 horas del proceso, pues definitivamente no voy a dar tiempo suficiente para que yo pueda encontrar todos esos signos de regeneración. Otra causa es la inflamación crónica. En este caso se ha reportado que los macrófagos secuestran el hierro para que no haya producción de reproducción bacteriana. Por lo tanto, pues puede ser otro mecanismo, ¿no? Los problemas renales que ya habíamos mencionado, endocrinopatías, y en el caso de los caballos se los pongo con asterisco porque no es que los caballos siempre tengan anemias no regenerativas, simplemente que en un frotis sanguíneo no vamos a encontrar suficientes signos de regeneración porque los caballos no envían células inmaduras a circulación. Necesitaríamos una evaluación de médula ósea para determinar si hay respuesta por parte de la médula ósea. Ahora bien, yo les mencioné que los 3 mecanismos principales serían disminución en la producción, destrucción o pérdida. Generalmente, por disminución en la producción, las anemias son no regenerativas, por destrucción y por pérdidas, las anemias son de tipo regenerativo. Y eso les puede ir dando la pauta a determinar cuál puede ser el origen. Ahora vamos a ver la clasificación de las anemias, de acuerdo a los índices eritrocitarios. Primero vamos a recordar cuáles son esos índices eritrocitarios, que serían el BGM o el volumen globular medio, que lo que me va a determinar es el tamaño del eritrocito. ¿Cómo puedo obtener este valor? Pues bueno, dividiendo el hematocrito expresado en litro sobre litro por mil, multiplicando el hematocrito por 1000 y dividiéndolo por los eritrocitos. Y la expresión del BGM es en femtolitros, mientras que el otro índice sería el CGMH o la concentración globular media de hemoglobina, que lo que me indica es qué tanta hemoglobina está presente en ese eritrocito. ¿Cómo obtengo este valor? Pues dividiendo la hemoglobina sobre el hematocrito expresado en litro sobre litro y lo reporto en gramos por litro. Una vez que conozco esto, pues bueno, la clasificación de acuerdo a estos índices se da como normocítica normocrómica cuando el BGM y el CGMH están normales. Macrocítica hipocrómica cuando son eritrocitos grandes con poca hemoglobina. Macrocítica normocrómica cuando tengo eritrocitos grandes pero con cantidad de hemoglobina normal. Y microcítica hipocrómica cuando son eritrocitos pequeños con poca hemoglobina. Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de cada uno de estos? Pues muchas de estas ya se las mencioné y van a ser repetitivas. En el caso de las normocíticas normocrómicas son hemorragias o hemólisis agudas. Es justo lo que les decía hace un momento, en donde si no he dado tiempo adecuado a la médula ósea, pues me puede salir todo en referencia. Otras causas serían inflamación crónica, neoplasias, alteraciones directas en médula ósea como una aplasia o hipoplasia, enfermedades renales o endocrinopatías. En el caso de las macrocíticas hipocrómicas, generalmente nos vamos a referir a recuperación de hemorragias o procesos hemolíticos. En las macrocíticas normocrómicas se han determinado la deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico o la administración de quimioterapia o sulfas. También se ha visto en gatos positivos a leucemia viral felina y en una raza de perros, específicamente los poodle, se ha visto que sus eritrocitos pueden ser de mayor tamaño. En el caso de las anemias microcíticas hipocrómicas con BGM y CGMH disminuido, pues esto se asocia a deficiencia de hierro. Esa deficiencia de hierro puede deberse a lo mejor a una hemorragia de tipo crónica. Ese tipo de hemorragias pueden ser secundaria a parásitos, sobre todo a parásitos hematófagos. También se puede asociar a deficiencia de cobre, enfermedades hepáticas como puentes portosistémicos
Y en los perros de raza Akita se ha visto que también sus eritrocitos son de menor tamaño. Entonces, regresándome nuevamente a los tres principales mecanismos por los cuales se da la anemia, decíamos que por disminución en la producción usualmente son anemias no regenerativas y las normocíticas normocrómicas, macrocíticas normocrómicas y microcíticas hipocrómicas generalmente son no regenerativas, mientras que las macrocíticas normocrómicas y macrocíticas hipocrómicas se asocian principalmente a destrucción o pérdidas. Hay que recordar, pues también en el caso de las macrocíticas normocrómicas, yo les decía que a veces va a depender del tiempo de evolución del proceso, que a lo mejor más adelante pues puede cambiar esa clasificación de acuerdo a los índices eritrocitarios. La siguiente clasificación sería la de acuerdo a su severidad. Y aquí les voy a presentar esta tabla en perros, gatos, caballos y rumiantes, en donde ustedes la pueden clasificar la anemia como leve, moderada, severa y muy severa. Y aquí es importante que yo les haga el énfasis que no es necesario que se aprendan los valores de referencia, sí que tengan una idea, pero lo más importante de la anemia, de acuerdo a su clasificación por severidad, es que también nos podría estar indicando cuál es la causa o el mecanismo por el cual ese animal tiene anemia. Generalmente las anemias leves y moderadas se asocian principalmente a procesos inflamatorios crónicos, enfermedades renales o problemas endocrinos, que usualmente se asocian a anemias de tipo no regenerativo. Mientras que las anemias severas o muy severas usualmente se presentan en animales que han tenido hemorragias importantes o procesos hemolíticos severos. Entonces, les repito, no es necesario que conozcan los valores, sí tengan más o menos idea, y en general en las cuatro especies es el mismo valor, pero más bien que les sirva como un indicativo del posible mecanismo por el que se desencadenó la anemia. En la última clasificación, que sería anemias de acuerdo a su etiología, pues podemos tener las anemias de tipo infeccioso y no infeccioso. Como su nombre lo dice, en el caso de las anemias por agentes infecciosos, pues obviamente van a estar involucrados ya sean algunas bacterias, parásitos o inclusive virus, como los ejemplos que les pongo aquí, en el caso de anaplasma, babesia, micoplasma, leptospira y anemia infecciosa equina. Y en el caso de los no infecciosos, pues pueden ser secundarios a anormalidades propias del eritrocito, a lo mejor alguna alteración en la membrana o en las proteínas que conforman a la membrana. Otra causa puede ser la administración de fármacos o químicos. Algunos animales pueden llegar a ser más susceptibles a ciertos fármacos. Otro sería la presencia de agentes oxidantes o de mecanismos inmunes. Cuando nosotros hablamos de agentes oxidantes, me refiero básicamente a la anemia hemolítica por cuerpos de Heinz, y cuando hablo de mecanismos inmunes, podríamos enfrascar a la anemia hemolítica inmunomediada en este rubro. Ahora bien, respecto a la anemia por cuerpos de Heinz, tenemos un eritrocito que es expuesto a un agente oxidante. Ya lo vimos en la clase de morfología de eritrocitos. ¿Cuáles son esos posibles agentes? A lo mejor algún fármaco, a lo mejor comió cebolla, ajo, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Pues la hemoglobina se va a precipitar, se va a ir hacia un extremo del eritrocito, como se muestra en la imagen. Y una vez que el eritrocito está con ese chipote, por decirlo así, pues va a perder flexibilidad porque su membrana se va a ver afectada. Por lo tanto, cuando ese eritrocito tenga que pasar por vasos sanguíneos que a lo mejor son tortuosos o de menor calibre, pues se va a provocar la lisis. Eso por un lado. Y por otro lado, ese eritrocito con la hemoglobina ahí en su membrana, pues el sistema mononuclear fagocítico va a detectar que no es un eritrocito normal y lo va a destruir. De esta manera, pues se da todo el proceso hemolítico por el que se desencadena la anemia. Ahora bien, ¿cuáles son los hallazgos que yo voy a encontrar? Pues usualmente va a ser anemia, que va a ser altamente regenerativa,
va a haber reticulocitosis y va a haber presencia de cuerpos de genes. Ahora, respecto a la anemia inmunomediada, pues esta sucede por la destrucción de los eritrocitos, que es una destrucción mediada ya sea por anticuerpos y con o sin activación del complemento. Ustedes recordarán que la bilirrubina se forma a partir de la destrucción de los eritrocitos, por lo tanto, si hay un proceso que me está destruyendo muchos eritrocitos, es posible que esos animales tengan mayor producción de bilirrubina. Por lo tanto, los principales signos clínicos que van a tener esos animales o que pueden presentar es la ictericia y mucosas pálidas de acuerdo al grado de severidad de la anemia. Hay dos hallazgos que son más característicos en esta anemia, que sería la identificación de esferocitos. Aquí solamente les ejemplifico como un eritrocito que tiene anticuerpos sobre su superficie es detectado por el sistema mononuclear fagocítico. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, solamente el eritrocito pierde parte de su membrana, la cual es fagocitada, pero quedan viables esos eritrocitos. Sin embargo, quedan de menor tamaño y en cuanto a su coloración, pues parecen tener una coloración más intensa. Y aquí a la derecha les pongo cómo se ve en un frotis sanguíneo esos eritrocitos, ¿no? Son pequeñitos y de una coloración mucho más intensa. Y otra característica de este tipo de anemias es la presencia de aglutinación. Esta aglutinación sucede dado que los anticuerpos sobre la superficie del eritrocito hace que se atraigan o se unan uno o muchos más eritrocitos a la superficie. Esta aglutinación se puede ver de forma macroscópica en el tubo, como estos grumitos, o puede verse directamente al microscopio formando estas que le llamamos las famosas racimos de uvas, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en estos animales? Usualmente son anemias de severas a muy severas, son muy regenerativas y hay presencia de esferocitos y aglutinación. Hay que recordar que los esferocitos pueden estar presentes en otras patologías también, pero la aglutinación sí es muy característica del proceso inmunomediado. Y usualmente, como les decía, si el animal está ictérico, pues van a presentar también plasma ictérico. Bien, esto es todo lo referente a anemias. Los invito nuevamente a que consulten tanto los videos o el material de lectura que se les ha compartido en la página para que puedan complementar este tema. Saludos.